Diomaris es la que va a Hola. presentar. Ok. Pongan su presentación para el grupo. Política como disciplina. ¿Se nota la imagen? Ujú. Perfecto. Chévere, profe. Pero ¿se ven las herramientas de PDF o nada más la...? Como ustedes quieran. Como a ustedes les sea más fácil. Así está bien, así está bien. Ujú. Ok, bueno, nosotros somos el grupo 1 integrado por Carlos Ferreira, Roberto Soano, Diomari Garces, Vanessa Villanueva y mi persona, María Elena Márquez, y les vamos a exponer sobre el tema 1, que es la política, la economía política como disciplina. Ok, la expresión economía política fue utilizada inicialmente de la misma forma en la que hoy en día se utiliza la palabra economía, siendo prácticamente un sinónimo de la misma. Con el desarrollo de esta disciplina durante la mitad del siglo XX, la economía política pasa a ser conocida como economía política positiva para poder diferenciarla de lo que era la economía política marxista. Por otro lado, la economía política, según el diccionario de Merriam-Webster, se define como el estudio de la influencia de la política pública sobre los beneficios económicos y sociales de una unidad política, y el enfoque de estudio va dirigido a los efectos que tienen las políticas públicas sobre las personas. Existen varios aspectos importantes que se estudian en el área de la economía política, entre ellos podemos encontrar lo que es la independencia del Banco Central, la manipulación estratégica de la política fiscal, los ciclos económicos políticos, las reformas de las instituciones, y la influencia de las elecciones sobre la aplicación de políticas económicas. Por lo tanto, es importante destacar que existe una relación muy estrecha entre lo que es la política y la economía, que los mismos aspectos son estudiados tanto por economistas expertos como por estudiosos de las ciencias políticas. Hay una relación entre ambas áreas, que es la interacción entre la política y la economía, la cual la va a explicar mi compañero a continuación. Ajá. Roberto, ¿hay manera de que se ponga en pantalla completa? En ver, creo que está la opción de ponerlo en pantalla completa. Eran ver, sí, es que la primera vez que presento usando un PDF. No te preocupes. Sí, porque en ver, se puso se puso más pequeña. ahí creo que aparece Dale también a la flechita esta Aquí. que tiene. Modo pantalla completa, abajo. Modo pantalla completa. Ah, ya lo vi. Ajá, ahí donde dice modo pantalla completa. Listo. Está buenísimo. Ya se ve. Ok, Chévere. perfecto. Ah, no, a la anterior. La anterior. Ajá, eso. Perfecto. Ahí está, chévere. Bueno, en cuanto a la interacción entre la política y la economía,
Partimos del hecho en el cual la economía estudia la producción, distribución e intercambio de bienes y servicios entre agentes, que bien conocemos que pueden ser consumidores, empresas o hasta países. Por otro lado, la política estudia los aspectos relacionados con la toma de decisiones grupales entre agentes con grados de poder. Entonces, partiendo de la teoría anteriormente mencionada, la economía puede producir resultados matemáticos concretos sin la necesidad de tomar posturas políticas, y estos servirán para dar recomendaciones apropiadas de manera que se puedan tomar decisiones políticas y así mejorar las economías en dichos países donde se aplique. Seguidamente, de la práctica surge la diferencia. Por ende, debido a que el desempeño económico de los países tiene una influencia directa sobre los gustos de las personas, por lo que en muchos casos los resultados económicos se utilizan ya sea para influenciar o tomar decisiones políticas futuras, el resultado simplemente dará a no para el crecimiento de una economía a largo plazo. Seguidamente, para el conflicto de intereses, podemos observar que los resultados económicos obtenidos por algunos investigadores son influenciados por sus posturas políticas y por el apoyo financiero que los mismos reciben. Por último, se hace referencia a un resultado común en el cual las teorías y políticas económicas desarrolladas por grandes economistas expertos en el área presentan y quedan en el olvido, ya que las decisiones políticas no se implementan en todas las intereses por los gobernantes. La siguiente, Roberto. Chévere. Ahorita voy a hablar un poco de los conceptos de heterogeneidad y homogeneidad en la economía. Con homogeneidad, lo que se busca hacer es referencia a la enorme o uniforme satisfacción de las necesidades vitales o fundamentales de una población, como pueden ser la salud, la educación, la alimentación, entre otras, y cuyo cumplimiento depende del desempeño de la economía política del Estado en cuestión, de sus instituciones, de la calidad de estas y su eficiencia. Por su parte, la heterogeneidad es la palabra que se utiliza para describir a un grupo de elementos que, si bien pueden funcionar conjuntamente en armonía, ello no significa que son iguales, sino que más bien tienen varias características que los diferencian, pero que aún a pesar de ellas pueden formar parte de un mismo sistema y trabajar en armonía entre ellas. Existen varios tipos de heterogeneidad, y entre estos es que está la heterogeneidad social, que desde que lo que quiere decir es que más o menos la mejor manera de entenderla es desde la perspectiva de las desigualdades sociales, en donde vemos que la población de una sociedad no es homogénea según sus factores sociales, sino que hay una diferencia muy marcada entre los distintos grupos sociales, poblacionales. Después tenemos la heterogeneidad económica, la cual va dirigida a los indicadores económicos, que si bien todos surgen del análisis de una misma economía, es decir, todos nos dicen pedazos de información de una misma economía, ninguna indica exactamente la misma información, lo cual vuelve a cada indicador distinto de los demás. Algunos de estos indicadores, para dar un ejemplo, son la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo, entre otros. Después viene la heterogeneidad estructural, la cual es aplicable a la asimetría en términos de los resultados obtenidos en distintas partes de la estructura que compone un estado y que se utiliza para estudiar las diferencias en la calidad de vida y también los resultados producidos en cada sector de la economía. Después viene la heterogeneidad coyuntural, la cual se refiere a la variedad de shocks, tanto positivos o negativos, que puede recibir un sistema o estado. El concepto de la heterogeneidad es vital para tanto identificar las diferencias en términos de desarrollo entre los países y las causas de esta. Vale mencionar que la heterogeneidad y la homogeneidad no son respectivamente mala y buena. Depende del contexto detrás de ambas. Un país, disculpen, esta es la foto que quería mostrar. Esa foto que está abajo que compara, digamos, una zona de la ciudad pobre y una metrópolis. Para repetir.
Vale mencionar que la heterogeneidad y la homogeneidad no son respectivamente mala y buena, depende del contexto detrás de ambas. Un país con una mayoría de población pobre puede tener el mismo grado de homogeneidad que un país con mayoría de población clase media, y uno de los dos claramente tiene una connotación negativa. Gracias. Ahora le toca a mi compañera Diomaria Garcés. Ok, ya les voy a hablar de la endogeneidad. Es la siguiente, Robert, porfa, en las instituciones. Bueno, como bien sabemos, las instituciones son aquellas que dictan las normas del juego y las reglas en cómo se dirige una sociedad, que ayudan a fomentar o por otro lado también ayudan a perjudicar el crecimiento económico, bienestar social, cultural y todos aquellos procesos de integración que forman a una sociedad. Ahora, la acción de adquirir una postura enfocada en el crecimiento y desarrollo económico con la finalidad de generar la mayor eficacia y eficiencia posible está en las manos de las instituciones, pero este no siempre es el caso. Ahorita, algunos de los objetivos que pueden seguir que deben seguir las instituciones para lograr este objetivo son la justicia social, el fortalecimiento de las economías, el impulso del desarrollo económico, diversificación del aparato productivo, el incremento de la productividad, generar economías de escala que estén constantemente creciendo, procesos de integración económica y también el bienestar social. Estos son todos aquellos objetivos que deben estar en la mente de las instituciones cuando sirven dentro de una sociedad. Ahora, por otra parte, Robert, si por favor puedes pasar la lámina. Por otra parte, el papel de las instituciones del Estado en el desarrollo económico se basa en dar un impulso para promover el incentivo a la producción, tomando en cuenta las principales características de una sociedad. Es decir, las instituciones deben conocer su sociedad y trabajar en pro de esta sociedad, pero este no siempre es el caso. Ahorita, como bien todos sabemos, tenemos el caso de Chávez, en que muchas de sus acciones llevaron a dañar las instituciones y cómo ellos trabajaban en pro de la sociedad. Como bien sabemos, hubo un tiempo en el que no había confianza dentro del mercado venezolano y dentro de la economía venezolana gracias a las decisiones que él tomaba. Cuando no hay confianza debido a que los consumidores y los productores no conocen las reglas del juego y no saben cómo se manejan bien estas instituciones, cuando tienes un presidente que de la noche a la mañana decide expropiar muchas compañías, decide despedir a gente en cadena nacional y toma acciones que dejan las normas del juego un poco borrosas y no nos dejan entender cómo funciona, no hay confianza dentro de esto, y es cuando la gente comienza a tomar un poco de incertidumbre en sus decisiones económicas. Y es por eso que las instituciones deben trabajar en pro de fomentar todo esto y bueno, no desviarse del camino. Ok, entonces, como se pudo ver anteriormente, se puede observar que la sociedad está íntimamente relacionada con la economía y la política. Es decir, estas son dos pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de una sociedad. No se puede hablar ni profundizar tipo de economía o de política sin haber tocado a la otra. Por eso cuando un gobierno aplica políticas económicas, siempre está jugando con la política para ver afectada la economía. ¿Para qué quiere hacer esto? Para lograr una estabilidad y un crecimiento mediante la aplicación de medidas necesarias. Cuando, por ejemplo, la política fiscal, en teoría se manipula los niveles de gastos e ingresos de un país y al ser esta manipulada por los efectos políticos, esta está siendo afectada de manera ya sea directa o indirecta a la economía. Toda persona en el poder, ya sea el gobierno, la FED, todos estos cargos de poder, o sea, que controlan la política y la economía, básicamente, usan estas herramientas consigo para ver en el corto o mediano plazo una estabilidad de la economía o hasta una desestabilización si las medidas que fueron aplicadas fueron erróneas, porque eso también puede suceder, que lo que ellos pensaron puede desestabilizar un poco la economía. También se encuentra la política monetaria, que es una de las economías políticas, y también este tipo lo que hace es también ayudar a la estabilización de la economía. Por ende, como se puede ver aquí en la foto, se ve Trump y el presidente de la Fed llegando como a un acuerdo o lo que sea, porque siempre la banca y el gobierno tienen que estar hablando porque siempre, en fin, tratan de llegar a un mismo, a un mismo lugar, o sea, llegar al crecimiento de un país, o sea, de su país.
Por eso la economía política se ve como una y no como dos herramientas distintas, y por eso se llama economía política y no economía y política. Bueno, después se pueden ver las referencias que usamos, que fue la presentación, y bueno, gracias. Está bien. ¿Preguntas del grupo hacia este grupo? ¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna duda? Bueno, un tema, por demás está decirlo, pues que es sumamente sencillo. Lo que pasa es que, obviamente, que uno lo combina y lo complica y lo va desarrollando aún más. Les pregunto al grupo, ¿qué conclusiones sacan ustedes, okay, en relación a lo que ustedes investigaron, a la exposición que ustedes están haciendo? ¿Qué conclusiones sacan ustedes en relación a la importancia que puede tener la economía y la política? ¿Consideran ustedes que la política y la economía son variables dependientes? ¿Tienen, digamos, que cumplir ciertos requisitos fundamentales para que se dé el proceso del crecimiento, desarrollo económico y fijar una postura en cuanto a lo que es la homogeneidad y a la heterogeneidad de un país? O sea, en sí, ¿qué pueden ustedes, digamos, sacar de conclusión? Uno de ustedes que me diga, ¿ok? ¿Qué consideran ustedes que puede generar como aporte para la materia de economía política del primer tema, solamente brevemente el aporte de ese tema número 1 para después irnos adentrando a los demás temas? ¿Qué consideran ustedes que fue lo más importante o a qué conclusión llegaron ustedes en la relación de la economía política? Bueno, profe, yo personalmente, a partir del estudio que hicimos, en la investigación que hicimos y también leyendo la presentación y con su clase, yo opino que la relación entre economía y política es complementaria. Cada una es muy importante y no hay duda de que existen casos históricamente en que uno está sometido al otro. Fácilmente la economía puede estar sometida a la política, como ocurre en los partidos, en los países comunistas, o viceversa. Puede que la política esté sometida a la política esté sometida a la economía en un país muy corrupto. Pero lo ideal es que exista un equilibrio que le permita a cada uno cumplir su función eficientemente, que es a lo que debería llegar a cada país y sus respectivas instituciones. Es como, se puede ver como la división de los poderes en la democracia o la política. Tienes el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, y o sea, todos los poderes tienen que respetarse, y lo mismo se tiene que aplicar a la política y a la economía. Ambos son fundamentales para el buen desempeño y desarrollo de una sociedad, y claramente esa relación armoniosa es mucho mejor que uno esté sometido al otro. Los ejemplos históricos como el comunismo nos dicen perfectamente qué ocurre cuando la economía se somete a la política. Una cosa es ser político y otra cosa es ser economista, y cada quien tiene que dedicarse a lo que mejor se le da. ¿Consideran ustedes que los problemas de homogeneidad y de heterogeneidad que se dan en los países tienen que ver con lo que viene siendo la postura política que tengan, o el modelo económico, el sistema económico que tengan los países en un momento determinado? Sí, profe, yo creo que depende de ambas cosas, realmente, porque muchos países en el mundo son democracias, y no hablo de las democracias en papel, sino realmente son democracias, pero evidentemente existen diferencias en sus modelos económicos. La evidencia más clara es la diferencia entre, vamos a hablar, Estados Unidos, que es el más claro ejemplo de un capitalismo relativamente sano, porque no hay un mejor ejemplo, y Europa, que son básicamente todos los países de Europa, menos, digamos, hasta cierto grado Inglaterra, ya que Inglaterra es lo único que es más o menos capitalista, pero todos los demás son modelos altamente socialistoides. Pero aclárame eso, porque puede llegar a presentarse una confusión cuando dices son altamente comunistoides. ¿Cómo es eso? No, socialistoides.
Ok. No, socialistoides, pero explícame eso porque en el caso de que digas totalmente socialistoides, ¿qué los diferencia? ¿Qué le ves tú diferente? Porque en el caso, por ejemplo, de España, a ver. Yo creo que lo veo más en el sentido de que se incentiva menos a trabajar, básicamente. Por ejemplo, con los beneficios que reciben los desempleados, sobre todo. Ok, estás hablando Los de otra cosa. subsidios. Ok, Los subsidios en Europa son una cosa impresionante en comparado a Estados Unidos. Y eso le quita el incentivo a las personas a trabajar y hace que se estanque la economía. claro. Justamente estaba hablando en la clase de sector público un artículo que les envié a ellos, que es de Stiglitz, y habla precisamente de la alta participación que pueden tener el Estado en un momento determinado en las economías, pero y él hace, digamos, pues, un análisis de dos tipos de economías, que es la economía de los Estados Unidos y la economía española, y son diametralmente opuestas. Solo que, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos, es por ello que hago la pregunta, ¿ok? Y es en el sentido de lo siguiente. Cuando hablan ustedes en la exposición, hablan de que las posturas políticas son fundamentales en la relación de lo que es la política y de lo que es la economía. Y adentrándome un poco en eso, ya que tú lo traes a colación, pues vean ustedes que Stiglitz habla acerca de lo que es un capitalismo adentrado a lo que es la parte del neoliberalismo, y el neoliberalismo, que es una doctrina que pertenece a una corriente donde conjuga dos cosas como son la no intervención del Estado en los asuntos económicos y busca la justa distribución de la renta nacional. Cuando la gente viene y dice, el problema es de los sistemas económicos, el problema es que no sabemos llevar a cabo verdaderamente los sistemas económicos. En el caso de los Estados Unidos, cuando una mujer queda embarazada, ahorra desde el primer día de clase para poder pagar la educación universitaria de sus hijos. En el caso de España, eso no sucede así. El Estado es más paternalista y dícese llamar socialista desde el punto de vista de decir, wow, el Estado a través de las políticas distributivas o a través de los planes sociales es más pater familia que la misma conducción que puede llegar a tener los Estados Unidos en un momento determinado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Las políticas, por ejemplo, de jubilaciones, las políticas de pensiones, la misma parte, yo creo que tú te refieres a esa parte cuando estás hablando de lo que es... María Márquez levantó la mano. Dime, María, te escucho. Profe, que justo me acabo de recordar que yo cuando vi sector público, justo en la parte que fue la redistribución de la renta, mi paper fue precisamente sobre España. Y ese es el punto más como que significativo entre esas dos diferencias, que son las subvenciones. Me acuerdo bien que en mi artículo se hablaba que se desvían un montón, o sea, la mayoría de los subvenciones, que cada vez eran más y más altas la demanda de subvenciones, porque las personas vivían de 4 o 5, una familia completa vivía de la pensión de los abuelos, y entre subvenciones y subvenciones se iba cada vez perjudicando más el crecimiento económico del país. Sí, es así. Lo que pasa es que, a ver, en relación a lo que son esas políticas distributivas que tiene el caso de España, llama mucho la atención. Por ejemplo, ellos tienen algo que se llama el emigrante retornado, tienen algo que se llama el paro. Entonces, ¿qué sucede? Que el emigrante retornado es comiquísimo porque son políticas que, entre comillas, son políticas distributivas que pueden en un momento determinado ayudar, pero que en otros momentos a lo mejor no ayudan tanto. En este caso, el inmigrante retornado se utilizó como una política para atraer a los inversionistas extranjeros. Y digamos pues que el venezolano se aprovechó muchísimo de esa situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que hijo de, digamos pues, de españoles en segunda generación, en tercera generación, que se retornara a España, cobraba, ¿ok?, una pensión de 600 euros
o de 300, 400, por ahí va, más o menos 300, 400, yo no recuerdo, aproximadamente por un periodo de 6 meses. Y después, si usted no tenía trabajo, pues se podía acoger también a lo que era el paro. Y mientras tanto surge el trabajo o aparece el trabajo, pues entonces el Estado, digamos, pues que lo mantiene. Entonces, ¿qué sucede? Que son políticas desde todo punto de vista, políticas distributivas que ayudan, son muchas ayudas, ¿ok? Ellos les ha funcionado y les ha funcionado porque habría que estudiar en el caso, pues, sería bien interesante si alguien se dedicara a hacer un estudio o hacer una tesis en relación de cómo se ha incrementado el Producto Interno Bruto en la economía española después del éxodo de emigración que se produce en la economía venezolana. Porque fue un atractivo, por un lado pudieron haber perdido, pero por otro lado ganaron muchísimo, porque sus niveles de producción, productividad, con una mano de obra calificada como la que emigró para España en su gran mayoría, no quiero decir que sea el 100%, pero sí la gran mayoría de la población venezolana que emigró para España, fue una mano de obra bastante calificada y vino a generar un incremento en la producción productiva. A veces nosotros no tenemos, si no tenemos, digamos, pues el estudio, la fuente, etcétera, no podemos, hacer un análisis completo de lo que viene siendo ese aspecto. Pero fíjense que a mí me tocó una tesis de grado de unos muchachos que cuando defendieron su tesis, la tesis era el incremento del Producto Interno Bruto de España, producto del turismo interno. Es decir, lo que uno de repente no se imaginaba era que el crecimiento, es decir, la producción interna bruta de España era producto de los mismos españoles, es decir, que ellos mismos hacen turismo interno dentro de su país y quienes son los que promueven ese incremento de la productividad. Entonces uno puede llegar a pensar, oye, pues ¿qué es el turismo que viene de países como Alemania, que de países como Italia? O sea, que hay un turismo porque ellos se han dedicado al turismo. O sea, ¿de qué vive España? España vive del turismo, ese es su fuerte, digamos, su fuente de mayor ingreso es la parte del turismo. Así como cuando decíamos nosotros en Venezuela, ¿cuál es nuestra fuente principal de ingreso? El petróleo. Entonces, en el caso de España es el turismo. Y está comprobado que la mayor parte de ese turismo lo realizan internamente los españoles viajando de un sitio a otro internamente dentro de España. Y por supuesto una gran cantidad, digamos, pues también de turismo que realizan los otros países. Sin embargo, vean ustedes que las políticas son diametralmente opuestas en países como España y en el caso pues de Estados Unidos, pero porque en el caso de España el Estado tiene una conducción en cuanto a las políticas distributivas más inclinadas hacia lo que es la gestión del sector público. El 80% de la población española utiliza los servicios públicos, no los servicios privados, porque el costo de mantener los servicios privados es sumamente elevado. Entonces, la mayor parte de la población utiliza los servicios públicos, es decir, lo que es la seguridad, la educación, los servicios públicos como tal, la recreación, etcétera, todo eso que les ofrece el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se produce, digamos, pues como que un análisis de la gestión pública, es decir, de la participación que tiene el Estado en el momento de decir cumplen o no cumplen verdaderamente con sus funciones. Cuando Roberto está diciendo en el caso de Inglaterra, es que Inglaterra no tiene tantas políticas, digamos, más inclinadas a la parte distributiva, a los planes sociales, etcétera, etcétera, como a lo mejor los puede llegar a tener España. Entonces, a veces uno se pregunta si hay un error en cuanto a la política que utiliza el Estado y se convierte más en un ente más paternalista, en un ente, digamos, pues más sobreprotector, que a la hora de la verdad termina haciéndole más daño a la economía porque termina acondicionando a su población a que deben depender del Estado y cuando el Estado no cumple con esa función, entonces simple y llanamente lo crucifican. Dime, Roberto, te escucho. Sí, que quería comentar justamente lo que comentó de España. En ese caso, cuando la población utiliza más que nada los servicios públicos y el Estado da más y más, aporta más de esos servicios, ocurren dos cosas.
Una es que o los impuestos son muy altos para poder satisfacer los gastos de esos servicios, Ujú. o o se repite el ciclo de lo que ya ocurrió antes en España y también está en Grecia, el ciclo de la deuda soberana. Y el país entra en crisis económica, que hasta donde tengo entendido, en España ese es el problema. No, los impuestos no son proporcionales a los gastos estatales. Sí, hay, digamos, pues que un elemento que es fundamental en el caso de ellos. Vean ustedes qué pasa. Cada vez que hay dos cosas que no se pueden tocar en materia de economía. Una, los impuestos, y el otro, el aumento del precio de la gasolina. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque son dos variables que van a tener un impacto muy fuerte sobre las economías. Entonces, por supuesto que una de las funciones fundamentales que va a tener el Estado cuando uno analiza la gestión de lo que es el sector público, la parte del Estado, en sus funciones como tal, pues obviamente va a ser garantizar un bienestar social y un bienestar económico, es decir, garantizar de que los precios estén equilibrados, de que sean un menor precio, garantizando pues una mejor distribución de la renta nacional y una justicia social, es decir, el bienestar social. Pero aquí, por supuesto, nos vamos a encontrar con que existen, digamos, pues, lecturas. Y esas lecturas, como dentro de las lecturas que le mandé ahorita al sector público, a los muchachos del sector público, ahí Julio, que está en esa clase, sabe pues que una de las cosas que comentamos era precisamente que las funciones que tiene que tener el Estado como pater familia, y en este caso, fundamentalmente nosotros, cuando lo vemos aquí, la relación de la política como disciplina, su interacción con la política y la economía, nosotros no las podemos desvincular, son variables dependientes, una depende de la otra y la otra de la una. Si yo voy a hablar de las posturas políticas, que es lo que nos, digamos, nos atañe a esta materia de economía política, fundamentalmente tenemos que decir que la postura política viene dada o viene acondicionada por el sistema económico que el país haya, digamos, escogido, el modelo económico. Y uno siempre aclara, uno siempre dice que dentro de los modelos o los sistemas económicos que nosotros tenemos, un sistema económico, un modelo económico, nosotros decimos, oye, pues no, nuestro sistema económico es socialista. Pero a ver, ¿en qué se basa usted para decir que el modelo económico venezolano es socialista? Bueno, y por regla general uno siempre escucha que dicen, es que nuestro modelo está inclinado hacia los pobres, es decir, nosotros trabajamos para proteger a los pobres. No puede haber una explotación del hombre por el hombre, porque ahora digamos que no se le escucha tanto a este presidente decir lo que decía el expresidente Chávez cuando decía los oligarcas. O los oligarcas o simple y llanamente la burguesía, o cuando en un país se habla de oligarquía, cuando en un país se habla de burguesía, cuando en un país se habla de plusvalía, cuando en un país se habla de explotación del obrero asalariado, quiere decir, señores, que los tiros van por mal camino. ¿Y por qué van por mal camino? Bueno, porque es que resulta que esa oligarquía que usted tiene ahí montada es la que le da de comer a la pirámide que usted tiene allá abajo. ¿Okay? Y esa oligarquía forma parte de lo que viene siendo la pirámide organizacional que necesitamos, que todos necesitamos. Hasta en los países llamados comunistas están los que están arriba y están los que están abajo. ¿Okay? Los ricos necesitan de los pobres y los pobres necesitan de los ricos. Es decir, que hay una relación de simbiosis. Lo que no puede haber es una explotación del hombre por el hombre, tal cual como explicaba Carlos Marx cuando decía plusvalía es la explotación del obrero asalariado, donde simple y llanamente lo que le interesa al empresario es explotar al trabajador a través de lo que es la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa o la plusvalía extraordinaria. A través de sustitución de maquinaria por mano de obra, hay una hábil explotación porque los que se me quedan trabajando los estoy explotando y poniendo a trabajar al máximo, a través simple y llanamente de una disminución de costos de producción y también los que se quedan trabajando los estoy explotando, o a través de una plusvalía absoluta cuando le aumento el número de horas al trabajador, pero
le aumento el número de horas y no se las estoy pagando. O sea que hay una vil explotación del hombre por el hombre. Lo que no queremos es eso, pero sí, para eso tiene que haber, digamos, pues controles, medidas que no permitan que exista una explotación del obrero asalariado. Pero la oligarquía, y el término oligarquía, que desde todo punto de vista, para mí muy personalmente, siempre fue muy mal utilizado en el país. La burguesía, cuando yo hablo de la... ¿Usted sabe cuánto representaba la oligarquía venezolana para el momento del periodo del gobierno del expresidente Chávez? No llegaba ni al 1%. Oligarca significa, si usted busca esa definición de oligarquía, es la clase de la crema nata, es decir, la clase más pudiente, la clase selecta de una población, la parte intelectual, la parte, digamos, pues, oye, pues, a ver, si a ver vamos, pues Simón Bolívar era un oligarca, y él decía oligarcas temblad, pero, oye, Simón Bolívar, con el, digamos, pues, en el buen concepto de lo que es la oligarquía, pero él se refería a de que, pues obviamente Simón Bolívar siempre estuvo en función de proteger al más desprotegido, o sea, de ayudarlo, de libertar, etcétera, etcétera. Pero Simón Bolívar era oligarca. Oye, pues estudió en París, tocaba piano, era un niño consentido, tenía muchísimos privilegios, pero siempre tuvo su, digamos, pues su corazoncito en función, pues, de las clases más desprotegidas, etcétera, etcétera, etcétera. El término oligarquía y burguesía no debería existir en el contexto de una economía, porque una economía se construye con todos los extractos sociales. Vuelvo y repito, los que están arriba son proveedores de trabajo, son proveedores de producción y productividad, pero los que están abajo son los que sostienen esa pirámide. Sin ellos, es decir, nosotros nadie puede decir, a mí no me importa lo que le pase a los pobres. Lo decía en la clase pasada, forma parte de dos doctrinas importantísimas dentro de lo que son las doctrinas económicas, como son el solidarismo y el cooperativismo. Solidarismo, los ricos velarán para que los pobres no toquen fondo. Perdón, porque tarde o temprano esa pobreza irá en creciendo. Perdón. Esa pobreza irá en creciendo y por supuesto que nos tiene que importar. En un país donde los pobres, a medida que va pasando el tiempo, van creciendo, no podemos tomar, si tuviésemos, aun cuando el índice Gini, vuelvo, repito y lo aclaro nuevamente, dice que tenemos una proporción equitativa, es una proporción equitativa porque por supuesto los pobres son más, pero si tuviésemos que estudiar los niveles de pobreza desde los años 70 hasta ahora, yo les puedo garantizar de que ha habido un incremento en cuanto a la pobreza en nuestro país. Un indicador, por demás está decir, nada atractivo para hacer el análisis en cuanto a homogeneidad y heterogeneidad, porque por supuesto la homogeneidad nos lleva a un análisis en cuanto a la igualdad en las instituciones y que sean proveedoras de una eficacia, de una eficiencia, de una productividad para generar confianza, transparencia en las instituciones. Pero la heterogeneidad, tal como ustedes lo explicaron, tal como lo vimos en clases pasadas, nos referíamos en gran parte a una heterogeneidad desde el punto de vista social, económico, estructural y coyuntural, y por supuesto de la parte social nos referíamos a las diferencias de los grupos poblacionales, y ahí es donde entramos en esa parte de la pobreza. La pobreza se mide, ¿ok? Hoy en día cuando nosotros hablamos de los nuevos ricos en Venezuela, los nuevos ricos representan, ¿qué representan en nuestro país los nuevos ricos? Es que eso siempre se ha venido dando en toda, digamos, en la historia de la economía venezolana, porque es que digamos, pues la crema nata, la gente, digamos, de alcurnia, la gente intelectual de nuestra sociedad, gente que era rica de cuna y que tenía, digamos, cierta formación que era más elitesca, no todo el mundo pertenece a eso. El hecho de que usted tenga dinero no quiere decir que usted tenga o pertenezca a esa oligarquía que representa esa sociedad y tampoco a esa burguesía como tal, ¿no? Y de hecho, pues, recuérdense que el concepto del que maneja Carlos Marx cuando dice
la explotación del obrero asalariado. Cada vez que ustedes lean un libro y diga la explotación del obrero asalariado, nos referimos a la explotación a la que se refería Carlos Marx entre burgueses y el proletariado. ¿Quién es el proletariado? La clase obrera, es decir, la clase más explotada. En este sentido, pues nos estamos diciendo o nos referimos básicamente a que obviamente existe una desproporción muy grande en cuanto a lo que es la parte de la pobreza. Entonces, si vamos a estudiar la pobreza es un indicador que nos va a decir a nosotros por qué somos un país subdesarrollado, por qué tenemos grandes problemas de heterogeneidad social, a quién compete ese problema de la... Profe, se mutió. A una mala aplicación de lo que viene siendo las políticas macroeconómicas y, por supuesto, la interacción que tiene el Estado a través de lo que es la parte de la economía. Quiere decir que por años el Estado ha aplicado muy mal las políticas económicas desde todo punto de vista y por eso hemos llegado hoy en día a donde estamos. Entonces, la política y la economía van de la mano. No puede jamás y nunca decir que una postura política donde yo diga, yo soy socialista, pero resulta que cada vez estoy más alejado de la realidad en cuanto a las variables macroeconómicas, en función de igualdad de clases sociales, en función de lo que viene siendo heterogeneidad desde el punto de vista social y económico, no las estoy controlando. Como explicaron ustedes también, hay elementos que van a estar muy latentes dentro de la economía, como son, que no podemos aislarlos. ¿Cómo vamos a aislar el concepto de inflación? ¿Cómo vamos a aislar el concepto de estanflación, de hiperinflación? ¿Cómo vamos a aislar el concepto de caída de reservas internacionales? ¿Cómo vamos a aislar las políticas macroeconómicas en cuanto a lo que se refiere a que hemos trabajado por muchos años por ensayo y error aplicando políticas económicas o políticas macroeconómicas que no están dando los resultados que verdaderamente tienen que dar? Entonces, si yo trabajo por ensayo y error, era lo que decía el otro grupo, el paciente está enfermo, pero yo verdaderamente no sé qué es lo que tiene, entonces voy trabajando, primero le doy una cosa, después le doy la otra, no mejoró hasta que se murió el paciente. Entonces el paciente está en terapia intensiva y tenemos que ver entonces de qué manera manejamos nosotros a ese paciente para poderlo recuperar. Entonces comenzamos nosotros a atacar, digamos, la consecuencia más no la causa. Es aquí pues donde la postura política debe ser, digamos, revisada, porque las doctrinas económicas hablan bien claro, dicen bien claro hacia qué tipo de modelo económico queremos nosotros inclinarnos. Y así como Stiglitz habla en sus artículos, en sus libros, en cuanto al neoliberalismo, ha habido una confusión en cuanto a la doctrina neoliberal. Pero es que, ¿por qué? A ver, las doctrinas como tal, yo puedo decir, estoy en contra del neoliberalismo, pero estoy en contra del neoliberalismo, ¿por qué? Porque es una doctrina netamente capitalista o porque es una doctrina que simple y llanamente no ha dado los resultados que yo quisiera que dieran. Cuando hablo del neoliberalismo me refiero a que sobrepone muchas veces la parte económica sobre la parte social y perdí la esencia de lo que viene siendo la verdad de la justicia social y el bienestar social que el Estado debe compactar a través de los años en relación a los procesos que generen bienestar social a una sociedad. El Estado está en la obligación de generar bienestar social y hacer pues que las personas puedan vivir en una sociedad de manera equitativa. Si yo, por el contrario, vivimos en una sociedad donde nos preocupa, yo siempre decía, o por lo menos tuvimos un tiempo de nuestra economía, donde yo hablaba muchísimo y decía que, bueno, que Venezuela era un país en el cual nosotros no teníamos chance de aburrirnos, porque todos los días teníamos algo nuevo. Entonces todos los días estábamos a la espera, a ver qué va a pasar en tal cosa, a ver qué va a pasar en lo otro, ahorita pasó tal cosa, ahorita. Entonces, digamos pues que nuestra mente siempre ha estado como que muy, a una velocidad muy rápida, porque hoy pensamos en una cosa, después pensamos en la otra y después así vamos. Pero eso, lejos de, digamos pues de distraernos y pensar que eso es algo bueno,
no es nada bueno, porque simple y llanamente eso nos genera un proceso de inseguridad, un proceso de incertidumbre. Y aun cuando en las economías con procesos de incertidumbre, ¿ok?, de riesgo, se corre el riesgo y se hacen las inversiones, como dicen en términos criollos, el que no se arriesga ni gana ni pierde. En materia económica se habla también de procesos donde yo puedo, a través de un panorama que no sea muy claro, yo invertir, me estoy arriesgando, hay un proceso de incertidumbre, pero al mismo tiempo yo puedo estar diciendo que me puede ir bien porque la innovación y la creatividad son dos elementos que pueden inducirse o pueden inducir a las economías a impulsar a que esas economías puedan crecer. En el caso pues de la innovación, la teoría schumpeteriana de la innovación siempre lo dice bien claro. No existe una economía dentro de los sistemas capitalistas donde no se vea el proceso de la innovación. Hay que estar constantemente innovando. Ahora, ¿qué le debería llamar poderosamente la atención a los gobiernos? Y sobre todo, y digo los gobiernos y no digo solamente el caso de la economía venezolana. Bueno, digo los gobiernos porque este fin de semana tuvimos, digamos, un gran ejemplo que fue el papel que tuvieron los países de América Latina en la CELAC. Entonces nosotros estamos viendo, oye, como un presidente dice, bueno, tenemos que hablar, tenemos que concretar algo concreto, o sea, algo así dijo, ¿no? Entonces ya por ahí usted dice, mejor ni lo sigo escuchando, porque es que a veces nos preguntamos si tenemos lo que merecemos, ¿no? Porque no somos, digamos, conscientes, no somos responsables, aun cuando, vuelvo y repito, la parte política no se mueve solamente de esa manera aquí en Venezuela, se mueve en todas partes del mundo. El voto dinero, el voto capital es más importante muchas veces que el voto persona. Entonces, digamos pues los grandes extractos económicos, financieros, ejercen un poder sobre la parte política muy fuerte. Entonces, están, digamos pues que enmarcados en ese contexto. Mientras que entonces se pierde la esencia de lo que viene siendo el voto por condiciones de la sociedad. Es decir, porque verdaderamente así la sociedad lo requiere. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos hablando de estos modelos o de estas posturas políticas, vemos cómo utilizar un término donde se diga es para nosotros más importante lo social que lo económico. No, señor. O sea, lo social se supone que es importante, pero si usted no le da de comer a la gente, ¿okay?, si verdaderamente usted no produce, pues la parte social suya se va a desaparecer más rápido que inmediatamente. Por eso es que es importante saber cuál es la participación que va a tener el Estado, es decir, la política, como, digamos, posturas políticas, a través de qué modelo económico se inclina una economía. Nosotros ni siquiera estamos claros en lo que es un socialismo. Aquí la gente dice, estamos en contra de los oligarcas, estamos en contra de la burguesía, estamos en contra del neoliberalismo salvaje. Pues déjenme decirles que el neoliberalismo salvaje es quizás una de las cosas más atroces que hay, porque va a sobreponer siempre la parte económica sobre la parte social, y eso se ha visto muchísimo en el caso de la economía venezolana. Cuando, ya lo dije en clases pasadas, cuando nosotros hemos utilizado asignación de divisas por parte del Estado y se han aparecido por ahí cualquier cantidad de containers de medicina y de comida podrida, ¿ok? Y a mí lo único que me interesaba era la asignación de esas divisas. El resto ni me interesaba, porque la ganancia era tan ínfima que a mí no me interesaba en absoluto yo tener algún tipo de ganancias en eso, ¿ok? Entonces, obviamente que a mí lo que me interesa en estos momentos es que yo diga, bueno, pues me interesa más la parte social sobre la parte económica. Cuando decía en este caso la tercera vía, lo dijo bien claro, el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, dijo, cuidado pues, no vayan a descuidar la parte social, ¿ok? Porque una vez que llegan a la cúspide de lo económico, pueden llegar a desviar la parte social. El objetivo fundamental, la razón de ser, es el hombre. ¿Por qué? Porque la economía política es una ciencia de orden
social, es decir, estudia al hombre, el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Yo tengo que ver, y por supuesto, es importantísimo más desde el punto de vista cognitivo o desde el punto de vista filosófico, lo que decía también en la clase pasada, en la clase anterior. Hoy en día no nos llevamos solamente por un paradigma, digamos, donde nos quedamos en el positivismo. El positivismo es una doctrina solamente lo que aprendí y ahí me quedé. No. Hoy en día, en pleno siglo XXI, vamos más hacia una doctrina constructivista. Y el constructivismo es un paradigma que nos sirve precisamente para crear y formar nuevos modelos. Hoy en día, ¿para qué se hacen estas clases desde el punto de vista donde ustedes también investigan y se involucran en estos procesos? Para que el pensamiento crítico sea forjador de ideas y que nosotros podamos decir, ¿ok? En un momento determinado, oye, pues tenemos corrientes que nos han llevado hasta el sitio, pero es importantísimo, como decía Stiglitz, oye, pues que creemos un nuevo modelo que no esté ajustado a las realidades que estamos viendo hoy en día. Y él hace un análisis de lo que es la economía de los Estados Unidos y un análisis de la economía también de lo que es España, y son diametralmente opuestas. Unas de una manera donde el Estado es demasiado participativo y otras donde están conduciendo a las economías a unos monopolios de una manera muy exacerbada, y eso los preocupa. Imagínense ustedes que le queda a Estados Unidos hablar de monopolios, ¿okay? Porque él dice que, por supuesto, Stiglitz no hablaba en ningún momento del caso venezolano. Hoy en día tendríamos que tener economistas, premios Nobel, pero bien Nobel, para que hablen del caso venezolano. ¿Okay? ¿Y por qué el caso venezolano? Porque el caso venezolano es un caso que debe ser estudiado. Y debe ser estudiado porque rompe el celofán, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Por qué rompe el celofán? Bueno, porque simple y llanamente no está dentro de las recetas económicas y no está dentro de los paradigmas donde se tiene que estudiar una economía. Cuando analizo el Producto Interno Bruto, perdón, para no salirme de la idea, una parte de los monopolios, dentro de la parte de los monopolios que tanto le preocupa a Stiglitz cuando hace el análisis de los Estados Unidos, ahí se refiere a esa parte de los monopolios que pueden romper con el mercado de competencia perfecta o de un mercado de libre, una economía de libre mercado. En el caso de las economías como Venezuela, donde existe un duopolio, o si quiere llamarlo mejor un oligopolio, pues bueno, ahí existe un control total de lo que viene siendo la parte de estos dos productores, ya bien sea Estado y otra empresa, o el mismo Estado como un ente monopsonio, ¿okay? Que también es gravísimo para la economía. Y en el caso, pues, de estos pocos productores, evidentemente van a estar marcando la pauta en cuanto a Producto Interno Bruto. Y en el caso, pues, del Producto Interno Bruto, la pregunta que tenemos que hacernos en estos momentos es ¿de dónde es la procedencia del Producto Interno Bruto? Como decía en la clase anterior también, es que todo está relacionado porque economía del sector público está muy relacionada con la parte de economía política hasta ciertos temas. Ya después no, ya después se deslindan porque en economía política se estudia más lo que viene siendo el comportamiento de los políticos en el momento de la toma de decisiones bajo ciertas características que nos llevan, digamos, pues a pensar que los induce a ellos a irse por otro tipo de corrientes. Y por supuesto, en términos, digamos, pues muy prácticos, en dos palabras, el populismo, ¿ok? Es como que una corriente muy, digamos, propensa a estar en el tapete. ¿Por qué? Que lo que hoy en día sobra son los pobres. Entonces, no hay nada mejor. ¿A quién le disgusta un dulce? A nadie le disgusta un dulce. A menos que usted de verdad sea que no le guste comer dulce. Pero ¿a quién le disgusta un dulce? Entonces, si el Estado es el proveedor, porque el Estado viene y me da, entonces depende.
Si yo llego ahorita al salón de clase y le digo, muchachos, miren, les traje un par de zapatos marca Triqui Traqui, para repartírselo a a todos ustedes. Les traje un morral marca Triqui Traqui también para repartir. Es decir, pero bueno, Tina, ¿qué te pasa a ti? O sea, ¿qué es eso? Yo no me voy a poner esos zapatos, ni me voy a poner tampoco ese morral. Tú estás loca. Yo lo que uso es todo de marca y yo lo que uso... Pero dicen por ahí, ¿ok? Que evidentemente, como se los he dicho también, el hambre tiene cara de perro y el perro cuando tiene hambre, pues por supuesto ataca. Y en ese sentido, pues la gente dice, oye, pues yo cuando tengo hambre, si no tengo nada que comer, pasa usted 3 días sin comer absolutamente nada. Yo no le voy a decir a usted que se coma, bueno, se va a comer hasta la comida del perro, se le va a quitar la perrarina para comérsela, porque evidentemente es así. Si usted no tiene nada que ponerse, no tiene un par de zapatos, y a la hora de la verdad yo le estoy regalando un par de zapatos, marca Triqui Traqui, y usted en vez de dar descalzo, usted va a querer el par de zapatos. Pero resulta que los sistemas económicos acondicionan a los extractos sociales, y los extractos sociales, ¿verdad? Pues por supuesto vivimos de la marca, de la moda, del esnovismo, la exclusividad, etcétera, etcétera. No es lo mismo que yo le dé clase a gente que desayuna, almuerza y cena y no tiene ningún tipo de preocupación porque tiene muchísimo dinero y no tiene preocupaciones de nada, etcétera, etcétera, que usted le dé clase a gente que cuando me ve dando clase, lo que ve es un pollito ahí con unas paticas ahí y me está viendo así, oye, ¿cómo ve? O sea, no es lo mismo, porque si que está aquí no se desarrolló, no esperen ustedes que dentro de 20 años que está aquí funcione. Para nada, porque el pensamiento que van a tener 2 personas, una que fue formado bajo las mejores condiciones de vida, las mejores condiciones de estatus social, de comida, de vivienda, de alimentación, o sea, todo, y otro aquel que no. Pues por supuesto, señores, no se desarrolla, eso es lo que nos tiene que preocupar. Si la gente no desarrolla ¿cómo creen ustedes que dentro de 20 años esto se va a desarrollar? Esa no existe, ¿ok? Por más que lo intente, esto es bien complicado. Ahora, si usted desayuna, almuerza, cena, tiene todos los privilegios, no tiene problemas, etcétera, 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 y si usted no rinde es porque usted a lo mejor no le da la gana de rendir, pero es que están dadas todas las condiciones para que la gente pueda rendir. Eso es importantísimo porque eso tiene que ver con calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas no quiere decir, oye, pues que yo coma salmón todos los días, o que yo coma, o tome champaña, o pues coma lomito, etcétera, etcétera. ¿No? Pero sí tiene que ver, digamos, con que la calidad de vida de las personas que viene muy bien denotada o viene muy bien marcada cuando estamos hablando, estamos diciendo que la alimentación, eso se ve en cuarto, bueno, a mí me lo daban en 4º grado, ustedes se lo dieron, ¿verdad? Primero, de esa cadena alimenticia que es tan importante para podernos desarrollar. Si una población... si usted, oye, pues le da un tetero a su hijo de agua, con el agua de arroz solamente, y no le pone leche, o le pues, simple y llanamente un poquito de avena, y ahí se lo va dando, oye, pues no se alimenta bien, y eso es lo que come el niño durante todo el día, o no, esto no se desarrolló. Y por supuesto, no esperen ustedes, no le pidan peras al olmo, porque las ganas no preñan, evidentemente, ¿ok? Y en este caso, pues, esa persona, ¿ok? Que yo alimente en condiciones de pobreza, difícilmente va a poder, oye, pues, que no lo logre, sí lo logra, pues, obviamente, señores, cuántas personas vienen de abajo y van hacia arriba, por lo que les estoy diciendo, que es muy difícil los análisis y los extractos sociales, ¿ok? No es lo mismo criarse en condiciones perfectas que criarse en unas condiciones donde, oye, los pobres niños ni siquiera han tenido la culpa y vienen a este mundo a pasar trabajo. Entonces son, digamos, 2 caras de la moneda y 2 caras de la moneda que nosotros tenemos que, a juro y porque sí, estudiar, porque en nuestro país no abundan los ricos, ¿ok? Abundan son los pobres. Por eso somos un país subdesarrollado y por eso se habla de la injusta distribución de la renta nacional. Y por supuesto, nosotros no podemos decir que, o no nos queda más que decir, que esa interacción entre política y economía, fundamentalmente la postura que se toma en el sistema económico tiene que estar bien claro hacia dónde vamos, qué queremos y qué vamos a buscar de todo esto.
Cuando hablamos de nuestro sistema económico y hacemos, digamos, un papel donde decimos, pues, qué maravilla, nosotros estamos muy bien, la economía venezolana está perfecta, analice usted qué ha pasado con los procesos de inflación en la economía venezolana y por qué por enésima vez, vamos a decir ya no sé cuántas veces, 12, 18 veces que estamos aplicando una reconversión monetaria, el problema seguirá estando ahí. Dentro de unos 4, 5, 6, 7 años volveremos a lo mismo, los números no van a caber nuevamente dentro de las máquinas registradoras y por supuesto tendremos que hacer nuevamente una reconversión monetaria, si es que es así que la política económica que se vaya a utilizar va a ser una reconversión monetaria, en vez de atacar fehacientemente lo que tienen que atacar en relación a la raíz. Y la raíz radica en que hay que combatir lo que es la parte de los monopolios, generar seguridad económica, política, jurídica y social, incentivar el aparato productivo, diversificar la economía y por supuesto voy a incentivar las economías de escala, producir en grandes cantidades a costo con controles de calidad, el riesgo país, ¿okay? Ha sido uno de los elementos que, digamos, ha entorpecido el proceso de diversificación de la producción y también, digamos, de el aumento de la producción productiva en el país. Sin embargo, pregúntense, y vuelvo a lo de antes, ¿de dónde es la procedencia del Producto Interno Bruto? ¿Okay? Había un artículo, también lo comenté en la otra clase, había un artículo que salió este fin de semana, y es que Venezuela incursiona o está incursionando en la venta de chatarra. ¿Okay? Es una de las vías por las cuales Venezuela está teniendo actualmente ingresos. ¿Okay? Entonces, Venezuela desvía la producción petrolera que ha tenido, digamos, una caída muy abrupta. También tenemos la venta de thorium, la venta de coltán, es decir, minerales pues que nos están dando, digamos, grandes aportes, la venta de chatarra, convenios con la India, con Turquía, y por supuesto eso es una gran cantidad de divisas que entran a nuestro país. Hay un elemento fundamental que tiene que aclararse cuando se dice esto, y es que la procedencia del Producto Interno Bruto en cuanto a la llamada renta nacional, que es la sumatoria de los ingresos de la nación, y en el caso de Venezuela, como dijimos en clase pasada, proveniente el 80% de nuestros ingresos son petroleros, más otros rubros, más impuestos, en este caso, si hay una caída estrepitosa de los ingresos petroleros, pues nosotros tenemos que decir pues que la procedencia de los ingresos por otras vías, por otros rubros, tiene que ser de una manera transparente y de una manera también que genere confianza en las instituciones. Es ahí cuando se habla entonces de la homogeneidad en cuanto a las instituciones del Estado. Si no existe una homogeneidad desde el punto de vista de la confianza que genere la transparencia en el momento del presupuesto, porque la gestión pública debe estar dada a través de las necesidades que tiene el país para que el Estado pueda entonces gestionar su postura política, el Estado, cada vez que va a hacer el presupuesto de la nación, el Estado tiene que decir, oye, pues mira, nuestra prioridad es la educación o la salud. ¿Okay? Cualquiera de esos dos siempre han sido, digamos, pues prioridad en el caso de todas las economías a nivel mundial. Pero tenemos entonces lo que es la parte de seguridad, la parte de creación, la parte servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero siempre, generalmente, está basado en educación y salud. ¿Qué parte del presupuesto de la nación, el Estado, destina esa mayor parte del presupuesto? ¿Hacia la educación o hacia la salud? Cualquiera de los dos es importantísimo. Por supuesto, muchas veces se inclina más hacia lo que es la parte de educación. ¿Por qué? Porque la educación es fundamental. Si nosotros no nos educamos, si no estudiamos, si no nos dedicamos a la investigación, pues por supuesto, ¿quién va a ser la generación de relevo que pueda en un momento determinado decidir cuál va a ser el destino del país? Entonces, por supuesto que todas las variables que se vayan a estudiar, como viene siendo, y ya lo hablamos también en la clase pasada, en relación a las políticas que utilizaban los mercantilistas, inmigración e migración, todo el que venga al país, pues que sea para generar, digamos, un incremento en la producción productiva y aquellas políticas de migración que sean todo lo contrario para evitar a toda costa que se estén fugando los capitales o que se estén fugando las personas.
por regla general muchas veces se fugan son los capitales, no emigran las personas, pero una cosa conlleva a la otra precisamente por la mala praxis de la aplicación de las políticas económicas en las posturas que deben tener en relación en materia económica. Entonces puede haber, vean ustedes, del periodo del 74 al año 1983, ¿qué pasó en la economía venezolana? Pasó pues que se fugaron los capitales, no se fugaban las personas. Es decir, no había fuga de cerebros, había fuga de capitales. ¿Y pero por qué había fuga de capitales? Bueno, muy fácil, porque simple y llanamente la gente veía más atractivo invertir afuera que adentro. La gente no invertía en España ni invertía en Italia, la gente invertía era en Estados Unidos. Por la intervención del BND y el BTV aquí se generó una inseguridad, un proceso de incertidumbre, de alto riesgo en cuanto a tener el dinero en esos bancos. Había un proceso de resquebrajamiento en las instituciones, y al producirse ese resquebrajamiento hace pues que los capitales los estemos ahuyentando. Había mayor rendimiento afuera, la gente se fugó los capitales. Pero vean ustedes qué sucedió ahorita aquí, que simple y llanamente en este otro periodo no se habla solamente de una fuga de capitales. Tuvimos un tiempo que se hablaba de una fuga de capitales, habida cuenta de qué, de una inseguridad económica, política, jurídica y social. Pero después se produce la fuga de cerebros, que es quizás, no sé si es tan o más peligrosa que la fuga de capitales, porque los capitales en un momento determinado pueden retornar al país, que fue lo que sucedió en el periodo del año 1983, ¿okay? Cuando se hablaba de la fuga de capitales y después en el 83 retornaron esos capitales. O bueno, se decía que gran parte de los capitales estaban retornando al país, o por lo menos eso decía el Consejo Nacional de Economía. O estaban retornando o se estaba lavando dinero en el país. Entonces, ese retorno de capitales también puede ser dañino, porque el aumento de la liquidez monetaria puede hacer que se generen procesos inflacionarios. ¿Ok? Esa es una vía por la cual hemos generado procesos inflacionarios. Miles de vías por las que hemos generado procesos inflacionarios. Aumento de sueldo y salario por vía de decreto, que ha sido tan constante, ¿ok? O sea, como que se lo tomaron a pecho. Nuestros políticos dijeron, vamos a hacer aumento de sueldo y salario por vía de decreto. Pero nadie, creo que ningún economista asesoró la parte política diciéndole, no haga aumento de sueldo y salario por vía de decreto, porque eso va a generar una corriente inflacionaria, una espiral inflacionario, que evidentemente lo que va a traer como consecuencia es el círculo vicioso de la pobreza. Es decir, no vamos a salir nunca de eso, ¿ok? Y entonces aumenta el sueldo y salario, aumentan los precios, aumenta el sueldo y salario, aumentan los precios. Y per século y seculorum seguimos en ese juego. Pero vean ustedes qué sucede. Es ahí donde se antepone más lo que es la parte política para ganar votos que la parte verdaderamente económica. A sabiendas de que estamos generando un problema o un colapso mayor, nos vamos por esa vía. Al igual cuando se dice también que hacemos aumentos de sueldo y salario por vía de decreto con congelaciones de precios y con inamovilidades laborales. ¿Okay? Eso es peor el remedio que la enfermedad, porque una vez que usted desata eso, genera dos cosas fundamentales como son hiperinflación y estanflación. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. La parte, digamos, esa postura política que le ha hecho tanto daño al país, porque fehacientemente no se han inclinado o no se han, digamos, no han apostado a lo que son verdaderamente las corrientes económicas, ¿ok? Una corriente económica donde se diga, somos socialistas, sí, pero somos socialistas. ¿Y cuánto tiempo llevamos en este cuento de que somos socialistas y cada vez tenemos más pobreza porque las políticas distributivas no han llegado verdaderamente a compensar a la realidad económica como la tenemos que compensar, porque simple y llanamente ha sido como pañitos de agua tibia. Y la gente puede decir, como decíamos en las clases pasadas también, es que la economía venezolana se ha arreglado. No, la economía venezolana no se ha arreglado, porque el hecho de que usted tenga bodegones y que un extracto social de la economía haya subido de escalafón y viva en mejores condiciones que antes, no quiere decir que sea producto
fruto de la actividad económica del país. Para que un país se arregle, tiene que usted haber controlado los niveles de inflación, los niveles de desempleo, haber generado una política de pleno empleo, haberse generado seguridad económica, política, jurídica, social, haber roto con lo que es la economía informal como tal. Por supuesto, no tener procesos de estancamiento, no tener un proceso de recesión económica. Dentro del ciclo económico nos encontramos en la fase descendente del ciclo y bueno, sabrá Dios cuánto tiempo más vamos a estar nosotros en esa fase del ciclo, ¿ok? Entonces, lo ideal es que estemos en la fase ascendente del ciclo, si no vamos a estar en un auge perenne, por lo menos que la economía esté equilibrada, ¿okay? Que la economía esté en un proceso de equilibrio. Ver la caída tan abrupta de las reservas internacionales llama poderosamente la atención, los desequilibrios en balanza de pago, las fugas de capitales, las fugas de cerebro, que es gravísimo, porque al fugarse los cerebros, que era lo que le decía antes, retornarán esos cerebros al país, que son los que verdaderamente han hecho que se produzca un incremento de la productividad. Grave la situación. ¿Retornarán esos cerebros en algún momento? No lo sabemos, pero ¿qué condiciones tienen que estar dadas en el país para que esos cerebros retornen al país? Y como decía yo en un discurso que me tocó dar, que la preparación que nosotros damos en las universidades es, digamos, pues, de alto nivel, pero que eso no va solamente de una manera aislada en el momento que nos toca ser productivos para una nación, porque las universidades están conectadas al desarrollo económico de un país. Es decir, nadie puede decir, estudiamos en la universidad, bueno, que yo quiero ser alguien en la vida. Usted ya es alguien en la vida, ¿ok? Pero simple y llanamente estudiamos en la universidad porque no solamente en función personal, ¿ok? Porque queremos ocupar un lugar dentro de la sociedad y posicionarnos de mejor manera, pero también es para contribuir al desarrollo económico de una nación, y eso es lo que menos estamos haciendo. Entonces, las universidades están conectadas a lo que es la parte crecimiento y desarrollo de un país, conectadas con la parte institucional, con la parte política. Hacemos esto porque verdaderamente tenemos que elevar los niveles de productividad del país. Y si nosotros no destinamos o no nos dedicamos a que esto esté de la mano con valores y con principios, señores, hasta ahí va a llegar esa película, ¿yo? Porque usted se puede preparar muchísimo, pero muchísimo en la universidad. Pero si usted es una persona que es corrupta, una persona que simple y llanamente a donde usted vaya a llegar, usted va a defalcar. Y ojo, déjenme decirles que yo conozco cualquier cantidad de personas sumamente preparadas, brillantes, académicamente son personas, wow, con una capacidad que uno se queda impresionado, pero es que resulta que después nos encontramos con que han desfalcado la institución donde estaban trabajando y uno se queda como que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, la academia, la formación académica debe ir de la mano con los principios y los valores de una sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Volvemos a caer en lo mismo, capturas de renta. ¿Dónde se dan esas capturas de renta? Evidentemente en economías sumamente frágiles, donde no hay controles de absolutamente nada y son economías muy pobres. Entonces, eso se presta a la corrupción. ¿Ok? Hoy en día, de repente, ni usted ni yo, de repente uno no se presta. O sea, cuando la gente dice, cada quien tiene un valor, o sea, un valor, ya bien sea un valor económico, un valor sentimental, un valor moral, un valor, lo que sea. Pero oye, hay gente que dice, bueno, dame $500 y te resuelvo esto, o dame $1000 y te resuelvo esto. Hay otra gente que dice, ni que me des lo que me des, no te resuelvo absolutamente nada. Es decir, que eso forma parte de los principios de cada quien. Pero vivimos en una sociedad donde verdaderamente hoy en día, cuando usted analiza el salario que recibe un trabajador, pues, oye, a veces uno se pregunta, ¿pero qué hacen? ¿No? Y ya sabemos qué hacen. Entonces, de eso no debe estar basada una sociedad, porque los países altamente desarrollados, precisamente la corrupción es uno de los flagelos que ellos más tienden a combatir, ¿ok? Porque le hacen muchísimo daño a las economías. Entonces, cerrando, porque ya voy a dejar para el día miércoles los artículos, de manera pues de que sean los artículos los que ustedes van a analizar. En la primera hora de clase yo me voy a dedicar a los artículos que les envié, ¿ok? Que hablan acerca de lo que viene siendo, el primer artículo habla de pobreza,
distribución del ingreso en América Latina y toca aspectos fundamentales como es la política comercial, cómo puede la parte comercial llegar a impulsar al desarrollo económico de los países a través de la liberación comercial, protegiendo el comercio desde el punto de vista internacional con leyes como es proteccionismo, libre cambio, procesos de integración y tratados de comercio. El otro ese mismo artículo habla también de lo que es la parte del gasto social, donde se habla pues de que cuánto, que ya más o menos lo estuve tocando ahorita aquí, cuánto debe destinarse para el gasto público, el sector público, generando pues la mayor búsqueda de equidad y reducción de pobreza. Este artículo también analiza cómo muchos países de América Latina han orientado sus planes, incluyendo los gastos de educación y salud, pero han estado mal orientados, generando muchas veces un capital social que termina beneficiando a una clase media e incluso a una clase mejor protegida o una clase alta. Ya lo vemos cuando hablamos de las políticas distributivas, que no son totalmente inclusivas, incluyen personas que no deben estar favoreciendo y muchas veces dejan personas por fuera. Después está ese artículo también de Celso Furtado, que habla de la heterogeneidad social, la élite dominante, el desarrollo y subdesarrollo en América Latina. Y ese artículo, Celso Furtado hace énfasis un poco en lo que es el consenso de Washington, en lo que es la globalización, qué incentivos deben existir, cómo se produce algún tipo de cambio variable en América Latina, en los países que se han quedado estancados por muchos años, y hoy en día esta pandemia, este cisne negro ha sido, digamos, pues como que la gota que terminó de rebasar el agua del vaso, la eficiencia de los mercados, la productividad, las reformas que tienen que darse, y cómo Celso Furtado analiza el concepto de la homogenización social, ¿ok? Que se refiere básicamente a la uniformación de los modelos de vida, es decir, los estándares de vida de cada una de las personas, y está concatenado con la parte que tiene, la parte política en relación a generar igualdad en las clases sociales. Lo vamos a analizar también un poquito. El artículo número 3 habla de lograr que el comercio beneficie a los pobres, de qué manera continúan ellos pensando a través de los procesos de lo que vienen tratados de comercio, y por qué en América Latina esos tratados de comercio no han terminado de encajar. Después tienen un artículo que es Suecia no es un ejemplo de socialismo, y explica el motivo por el cual se habla en gran parte de que por qué Suecia no es un socialismo, digamos, pues de manera radical, y cómo el Estado ha logrado de una u otra manera que sea la empresa privada quien se ocupe, ¿okay?, de lo que viene siendo la productividad de esa nación, pero el Estado sigue siendo un ente que se va por la vía de muchísimos impuestos, y por supuesto él los devuelve a través del beneficio o el bienestar social como tal. Y el último artículo, que habla del estado mínimo, ¿okay?, es un artículo que también se lo toqué hasta cierto punto a lo que son del sector público, y por supuesto las doctrinas de cómo el estado mínimo, o sea, el estado como doctrina o como política, muchas veces existen países que no les gusta ser tan intervencionistas. Entonces, como no les gusta ser tan intervencionistas, simple y llanamente dejan que la economía siga su curso normal y solamente intervienen cuando verdaderamente deben intervenir, ¿ok? Pero ya eso tiene que ver con las posturas que van a tener los políticos en un momento determinado. Recuérdense que les aclaro pues que dentro de lo que es el consenso de Washington, ese artículo que habla Celso Furtado de lo que es el consenso de Washington, esto se ha hablado pues en miles de oportunidades, y se supone que esto es como decir el abecedario, ¿ok? O como decir cuando estamos en nuestros inicios
en el colegio, que estamos hablando pues de, me toca aprender las vocales, me toca aprender el abecedario, etcétera, etcétera. Bueno, el consenso de Washington es quizás el abecedario para los países de América Latina, porque hacen un estudio de cómo debe ser la disciplina fiscal que deben utilizar estos países, el control de la inflación, el control de las tasas de interés, las políticas de cambio, la política comercial, cómo van a ser las inversiones extranjeras en el momento pues, de incentivar el aparato productivo y generar confianza y generar eficacia marginal del capital, es decir, una lucratividad, evitando el mayor riesgo posible. Y los procesos de incertidumbre, las reformas tributarias, es decir, de qué manera los gobiernos o la política gubernamental va a estar inclinada hacia lo que es las reformas que se vayan a hacer en materia de impuestos, las privatizaciones, cómo se deben manejar las privatizaciones, cómo están conducidas y hacia dónde deben estar dirigidas para generar un incremento de la productividad que vaya dirigida posteriormente hacia el sector público. Es decir, que la balanza se incline no solamente hacia el sector público como tal, sino también hacia el sector privado, que sea generador de una política productiva que aumente el Producto Interno Bruto y que la actividad económica se vea reflejada en él. Las desregularizaciones, porque evidentemente en materia de Estado, el Estado va a regular a toda la economía, tiene que haber un proceso también donde se vaya a desregularizar eso. Y la prioridad que debe tener el gasto público, ¿okay? En ese sentido se habla de cada una, digamos, de esas variables, y esos artículos enfocan como primer tema el hecho, pues, el punto de poder analizar la importancia que tiene la política y la economía y que deben estar de la mano de manera, pues, de poder generar el mayor beneficio en relación a lo que es la parte de, digamos, esa justicia social, bienestar social, disminuyendo los niveles de heterogeneidad y homogeneidad de las instituciones. Entonces, el día miércoles ya me aboco en la primera hora o la primera media hora, 3/4 de hora, hacer ese análisis de esos artículos, y ya entonces viene la defensa de los artículos de ustedes que ya me enviaron a mi correo de WhatsApp, ya los tengo, y entonces el miércoles ya hacemos esos análisis y tienen 5 minutos o menos de 5 minutos para decir por qué escogieron ese artículo y qué consideran ustedes importante de ese artículo para generar un valor agregado al tema número 1. Preguntas, muchachos. Profe, ya no me quedó claro porque tengo problemas de internet. Los artículos que usted manda por el grupo de WhatsApp los leemos porque los vamos a discutir en clase. No, esos artículos los voy a discutir yo el día miércoles, ¿ok? Esos artículos que ya les hice referencia ahorita, les acabo de hacer referencia, les acabo de decir de qué se tratan esos artículos. Esos artículos, los primeros 45 minutos de clase los voy a analizar yo, ¿ok? Porque eso es un valor agregado para la cátedra en relación a qué aportaban algunos pensadores económicos y cómo se está manejando la gestión del gasto público, la gestión del Estado, en relación a lo que es la economía como tal, ¿ok? Entonces, los primeros 45 minutos los abordo yo el día miércoles para hacer el análisis de esos artículos que les envié. Los otros 45 minutos les corresponde a ustedes hacer sus defensas de los artículos, ¿ok? Entonces, yo empiezo. El primero que me lo envió, a ver, vamos con el artículo tal. Por favor, díganme por qué escogieron este artículo, háblenme de su artículo. Ustedes son 4 integrantes, cada uno de ustedes hace un aporte. Bueno, profesora, a mí me pareció interesante este artículo porque habla de tal cosa y tiene una importancia dentro del tema número 1 de tal cosa. Viene el otro del grupo. Bueno, nosotros tal, porque por esto y por esto. Y viene el otro del grupo, a mí me parece importante esto y esto, ¿ok? Así como cuando yo estoy analizando estos artículos que yo estoy enviando y que les digo que es importante aquí la política comercial, que es importante aquí el gasto social, que es importante aquí el proceso de globalización, el consenso de Washington. Esos puntos son fundamentales. Entonces ustedes hacen lo mismo con el análisis de su artículo y cada uno tiene un espacio. Ahí se están ganando su punto a la defensa del artículo que ya me enviaron. Eso es todo. Vale, ¿Okay? buenísimo, profe, gracias. Chévere. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿qué tal le pareció la presentación?
Buenísima, está muy bien. O sea, y fueron, a ver, fueron concretos, fueron al grano, no se extendieron. Vuelvo y les repito, cuando ustedes vayan a hacer sus presentaciones también pueden poner un video, pueden poner, oye, cuando estamos en manera presencial siempre es mucho más dinámico, o sea, pues la gente digamos, pues se integra más, ¿no? Pero también por aquí pueden hacerlo, pueden poner, digamos, un video, pueden, o alguna anécdota de algo que haya sucedido, por ejemplo, esto pasó, un artículo que ustedes quieran analizar, y esos son valor agregado que nos sirve a nosotros para la cátedra, ¿ok? ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Nada. ¿Estamos bien hasta hoy? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, perfecto. Nos vemos entonces el día miércoles, muchachos. ¿Ok? 5:15 ya. Gracias, profe. Un abrazo. Profe, Nos gracias. vemos el miércoles. Chao. Igual. Hasta luego, profe. Chao.